En esa medida, dentro del proceso de recolección de información, necesitamos esas bases de datos jurídicas y las bases de datos de investigación jurídica que tenemos, ebooks y libro, ProQuest, Notinet, Scopus, Multilegis, pues estas son todas las generales que tiene la institución. Nosotros podemos efectuar en el proceso de la información, de recolección de información, cada una de estas bases de datos. El día de hoy vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con la metodología documental en la investigación jurídica, y es por eso que les pido que observen un poco el documento que les acabo de mostrar y que se encuentra descargado de la plataforma. Regálenme. Bien, es este el documento. Por favor, todos Profesora, tomarlo a la ¿podría mano. repetir dónde está el documento? Muy bien. Ustedes están aquí en la interfaz de la unidad que estamos trabajando el día de hoy, que es la unidad de técnicas de recolección de información en la investigación jurídica. Esa es la unidad. Cuando estén en la unidad, luego de las bases de datos de investigación jurídica que se les despliegan, ustedes observan el documento debajo, metodología documental en la investigación jurídica, alcances y perspectivas. ¿Lo ven? Tienen que darle clic y él inmediatamente se les descarga. ¿Lo están viendo? ¿Lo descargaron? Quienes no lo están Profe, viendo, dígame. a mí no me sale. Tiene que darle clic al documento. Por eso no veo el documento. Está debajo, míralo aquí, está debajo de las bases de datos. Espere, espere. Se los estoy mostrando en pantalla. Sí, ya estoy viendo, pero a mí no me sale esa imagen. A mí tampoco me sale la imagen, profesora. Pero lo importante es que vean el documento. El documento dice metodología documental en la investigación jurídica. Dice archivo, ya Teresa lo tiene. Si le sale a los demás compañeros Ya lo encontré, también. ya lo encontré. Me sale que el diseño Por de favor, investigación bajen jurídica. los micrófonos. Gracias. Teresa, indícales por favor cómo lo encontraste. Ya dice que lo descargaron. Bueno, entonces el documento en específico realiza una revisión bastante amplia de cuáles son los retos en materia de investigación jurídica a los cuales nosotros nos vemos enfrentados. La investigación jurídica hemos partido que es una investigación desde el punto de vista un poco básico, en la medida en que la generación del nuevo conocimiento permite el acceso a partir de unas fuentes de tipo directa, tales como la ley, la jurisprudencia, la doctrina. En esa medida, la revisión documental es una técnica que ya nosotros hemos venido trabajando a lo largo del curso, pero que es importante que nosotros podamos interiorizar qué está sucediendo específicamente con los retos, las perspectivas de esos procesos documentales. Entonces, me voy a permitir a que alguno de ustedes, Álvaro, Cristina, Lina, Laura, alguno de ustedes, por favor, que inicie con la lectura del documento.
¿Alguno de ustedes que vaya a leer, por favor, en voz alta? No vayan a colgar ustedes, cualquiera, no vayan a colgar ustedes para ver si la compañera Audit puede entrar. ¿Ok? Cualquiera, adelante. Si quiere, yo lo hago, profe. Adelante. Con- Bueno, el título es La metodología documental de la investigación jurídica, alcances y perspectivas. Introducción. Con Descartes, la reflexión del método se convierte en crucial. El método pasa a ser el garante de la certeza, siendo esta última la nueva manifestación normativa de la verdad en la modernidad. De esta manera, el método inunda los escenarios académicos, pero ya no solo como un camino que lleva a un final, sino también como un escenario legitimador del enunciado científico. Continúo. Continúa. Pero la reflexión del método no ha sido asunto pacífico, ni mucho menos unificador. De un lado se tiene que el método único, es decir, el ideal de universalización a partir de una sola estrategia de acceder a lo que llamamos realidad, resultó un fracaso, debiendo tanto métodos como parcelas fragmentadas del saber y tantas visiones de asumir el método como científicos hubiere en dichas parcelas. De otro lado, de otro, el método pasó a ser un criterio clasificador entre ciencias, surgiendo así las explicativas, ciencias naturales, biológicas, físicas, químicas, etcétera, y las comprensivas, ciencias sociales y humanas. Entonces el método se convirtió en motor de debate en el interior del homo académico. Algunos ¿qué dice ahí? Algunos con denota funcionalidad. En un medio que sobrevive fundamentalmente a partir de la capacidad de contradecirse a sí mismo. La autopoiesis, no se pronuncia eso, de la ciencia gira, principalmente en su capacidad de replicar sus propios enunciados. Sigo. Sí, adelante. Es en este escenario donde cobra fuerza legitimadora, un ejercicio desarrollado desde lo antiguo. La, bus, la búsqueda del saber a través del documento, pero que solo a finales del segundo milenio se le da un estatuto que para muchos significa bastante y para otros poco, ser método científico. El surgimiento del método documental debe aparejarse como las pretensiones de cientificidad del derecho. Resulta que la reflexión por el método a ser desarrollado en las investigaciones jurídicas es un asunto reciente, de lo cual da prueba al bajo nivel que la investigación jurídica presenta en todo el orbe y fundamentalmente en América Latina. Muy bien, hasta allí. Fíjense que dentro del proceso entonces del surgimiento de la investigación jurídica sucede que el método no ha sido un asunto pacífico ni unificador en la medida en que no existe un ideal de universalización a partir de una sola estrategia que permita acceder a lo que estamos llamando como la realidad. Entonces hemos vivido una serie de evoluciones a partir del cual el método pasó a ser un criterio clasificador entre ciencias para convertirse en un motor de debate al interior de la academia. Porque es en estos escenarios específicamente en los cuales cuando nosotros iniciamos los procesos de investigación, en los cuales necesitamos buscar el saber, el conocimiento científico
Solo hasta la mitad del segundo milenio la investigación jurídica propiamente pasó a tener un método científico. Y es que el surgimiento del método documental se apega específicamente al contenido del mismo derecho. Es reciente esta necesidad que estamos nosotros observando en cuanto al método documental, en cuanto a esa capacidad que tiene el investigador para poder a través de unos documentos recolectar la información y establecer que está aplicando un método de carácter científico. Y es reciente e inicia de alguna manera con una reflexión un poco más allá, porque entonces nos lleva a la necesidad de que las clases jurídicas, de que la investigación en el mismo derecho, de que las facultades de derecho puedan de alguna manera potenciar cada una de esas posibilidades. Entonces es fundamental, con criterios que validen la misma ciencia, establecer fundamentalmente a partir del documento qué es lo que yo voy a investigar, porque el método documental en estos momentos es un criterio que se encuentra legitimado por el mismo saber científico, no solo por una forma de acceder al conocimiento, sea dignificado y orientado, sino también desde la misma metodología de la investigación documental. Por eso en el día de hoy vamos a trabajar muy fuertemente en cuál es la importancia del método en un proyecto de investigación. Ya nosotros hemos visto los tipos de métodos en los proyectos de investigación jurídica propiamente. Pero debemos partir de que ese método es una sistematización del mismo pensamiento, una organización mental indispensable para que sea el investigador quien pueda generar una capacidad de prever la respuesta acertada a los diferentes interrogantes que van a surgir en ese trasegar investigativo. Y lo menciona muy bien el autor que hemos seleccionado el día de hoy en palabras de la Torre, y abro comillas. El método por seguir y sus técnicas nos posibilitarán realizar el trabajo con una economía de esfuerzo, dado que apuntan a una mayor concentración de nuestra atención, a una abreviación de etapas inútiles y a una acumulación de esfuerzo físico e intelectual en el proceso de toda investigación. Sabemos que existen diversos modelos metodológicos en todos los campos del derecho. Y el método que nosotros queremos explicar el día de hoy, basarnos específicamente, es en el método de investigación documental o bibliográfica que busca de alguna manera captar por parte del investigador unos datos que están aparentemente desconectados. ¿Con la finalidad de qué? De a través de un análisis crítico poder construir procesos coherentes de aprehensión del fenómeno que pretendo analizar y de una abstracción también discursiva de el mismo fenómeno. La investigación documental en sí misma genera un contacto directo, chicos, con los documentos. Genera un contacto directo inclusive con los recintos a los cuales yo accedo para obtener la información. Y se diferencia de una manera abismal con la investigación de campo, porque recuerden que la investigación de campo siempre se ejecuta en contacto con cosas, con situaciones, con personas, en laboratorios, en empresas. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar y podamos establecer la esencialidad de la investigación de tipo documental, porque es esta metodología la que ha predominado en el quehacer jurídico propiamente. El método documental se convierte en una de las principales fuentes de información,
de libros, de documentos, porque son los más utilizados para la transmisión del conocimiento. Y es que recuerden que ninguna investigación puede desarrollarse sin una revisión teórica. El documento se convierte en un compañero de vida a través del cual yo voy encauzando toda la generación del conocimiento que estoy abordando y que también estoy produciendo. Recuerden siempre que nosotros como abogados nos hemos expresado a través, desde la cuna de Occidente, a través de los papiros. Y de tal manera nosotros, si siempre hemos utilizado la ley, la jurisprudencia, ¿cómo podríamos hacer una investigación de espaldas a un libro o de espaldas a un documento máxima cuando es esa investigación la que se va a convertir en un texto? Entonces, fíjense cómo el documento, de alguna manera, nos va a permitir, dentro del proceso, recolectar la información. Recolectar la información porque dentro del proceso yo debo, desde el punto de vista ético, también respetar todos los derechos de autor. Por eso es que la bibliografía es muy importante en la investigación documental, porque significa que no es un simple listado de textos a ser consultados, sino que llega a ser coherentemente una técnica investigativa que se va a ocupar de reunir, de organizar, de difundir, de recuperar a través de ese trabajo riguroso la información que se encuentra en las formas impresas de transmisión del mismo documento. Por eso la bibliografía va más allá que un simple listado de textos. Es un ejercicio bastante disciplinado, una técnica viviente en la investigación documental. Por eso hay algo muy importante que ustedes no pueden olvidar, y es que la bibliografía se convierte en una técnica auxiliar del investigador, porque supone un arte de inventario y una recolección de información de impresos. La bibliografía de tal forma no solamente se puede utilizar al inicio de la investigación, es una constante construcción. Por eso nosotros debemos leer antes, durante y al finalizar el proyecto de investigación. Y esta es determinante porque existen tres grandes ventajas al momento de nosotros poder redactar un proyecto de investigación. Y el primero de ellos es que la bibliografía nos ubica en el tema, nos otorga como segundo lugar un amplio nivel de control y finalmente les garantiza la originalidad del trabajo y la calidad. Es muy importante que nosotros podamos utilizar dentro de la investigación documental, dentro de la pesca documental que realizamos, el proceso de recolección de información en debida forma. Dentro de la plataforma voy a descargar el ejemplo que les traje de ficha bibliográfica. Ustedes también lo pueden descargar en la parte inferior. Revísenlo. Igual lo voy a mostrar. Ya creo que se los he mostrado antes, porque, repito, nosotros dentro del proceso que hemos iniciado debemos entrar desde el inicio a conocer. Y este es el documento. El documento de ficha bibliográfica de alguna manera me permite dentro del proceso realizar ese tipo de consolidación. Y fíjense que es un documento bastante planificado y elaborado que establece cuál es el nombre del documento, quiénes son los autores, su resumen, cuáles son los resultados, la fuente, dónde se ubica, dónde se identifican los actores en caso de ser necesarios, datos de ese contacto, dónde se encuentra el documento. Este ejercicio nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y vamos a mirar. Es importante que para la próxima clase ya tenemos, repito, las dos notas
Entonces es importante que ustedes realicen la revisión bibliográfica de sus proyectos de investigación. Me lo van a enviar uno por grupo y en su momento yo voy a establecer el estudiante que va a salir de su grupo para poder sustentar la ficha. Este va a ser nuestro parcial y es por eso que les coloco el modelo de la ficha. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Profesora, una pregunta. ¿Cuántos documentos máximos puede tener la ficha bibliográfica? Eh, para efectos del ejercicio mínimo, no les voy a colocar máximos, mínimo, 5. ¿Qué necesito? Que consulten las bases de datos. Ya tuvimos una respectiva capacitación. Necesito que consulten las bases de datos. Si necesitan el nombre del servicio de la biblioteca para que se los preste, me avisan, pero necesito que consulten las bases de datos de la institución, que son las mismas bases de datos que ustedes ya conocen y que seguramente manejan. Estas bases de datos tenemos que utilizarlas en todas nuestras asignaturas. Yo les he dicho, adelante. Profesora, ese archivo lo tenemos que entregar como parcial la próxima clase. Sí, la próxima semana. Ah, listo. Y le podemos pedir como tutoría para que nos ayude si tenemos algunos problemas. Sí, claro que sí, claro que sí. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que estamos hablando del parcial. Profe, ahí en la plataforma aparecen otras opciones para añadir. Eso no es ahora. No. O sea, eso no lo vamos a hacer ahora. No, hasta ahora vamos por ficha bibliográfica, no se me adelante. Profesora, esa ficha bibliográfica es un ejemplo por el cual nos debemos de seguir. Sí, es un ejemplo, repito, pero puede suceder que ustedes deban diligenciar otras casillas y pues las diligencian. Ah, listo. Profesora, el estudiante que pase a sustentarlo responde por todo el grupo. Claro que sí. Y lo voy a escoger yo. ¿Qué es importante? Ustedes ya hicieron un ejercicio, yo les voy a pasar, creo que se los voy a pasar inmediatamente, les voy a pasar el formato en el cual vamos a consolidar la información. Ya ustedes hicieron un ejercicio la semana pasada, necesito que cada grupo consolide su información y me la envía. Esa es una de las actividades que tenemos para la clase de hoy. Ya se los voy a mandar. Les voy a mandar un modelo. Es lo mismo que hicimos la clase pasada, pero quiero consolidar todo en un solo documento. Entonces, permítanme y ya lo voy a realizar. Profesor, ¿y la metodología de sustentación de la ficha bibliográfica cómo sería? O sea, que usted la escoja y qué sustentaríamos, o sea, cada cuadrito. No cada cuadrito, sino cómo de pronto hicieron el proceso, va a presentar qué autores escogieron. Es bastante sencillo en la medida en que yo voy a revisar el aspecto teórico, voy a revisar la ficha como tal, pero ya les voy a mostrar adicionalmente a la ficha que ustedes van a mostrar, que van a justificar por qué escogieron esos 5 autores o por qué escogieron esas 5 fuentes directas, les voy a mostrar el otro formato que van a diligenciar para
poder presentar la próxima clase. Ah, o sea, en sí es cómo sustentar cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, Sí, por qué porque escogimos tal autor. escogieron, Ah, listo. sí, pero eso debe ser en coherencia con las elecciones que nosotros hemos hecho ya en clases anteriores con respecto a todas las temáticas. Y ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Nos debemos de basar en los temas anteriores de la clase. Sí, claro. Alicia. Aquí les voy a mostrar. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a consolidar la información, ¿verdad? Este es un ejemplo, pues voy a dejar acá. Este es un ejemplo de una investigación de una chica de investigación jurídica B, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Cada uno de ustedes va a colocar quiénes son los integrantes, van a colocar su pregunta de investigación, hablamos del planteamiento del problema, van a simplemente señalar cuál es la constitución del problema. ¿Allí logran ver el Excel? Sí. Muy bien. Luego colocan, eligen cuál es la dimensión, si es axiológica o fáctica, cuáles son las categorías principales, cuál es el objetivo general, cuáles son sus categorías secundarias, cuáles son los objetivos específicos secundarios, eligen el paradigma, eligen específicamente el método, tipo de estudio y las fuentes principales y fuentes secundarias. Fíjense que esto es una recopilación de lo que ya hemos hecho en la clase. La semana pasada ustedes presentaron unos avances de sus investigaciones. A algunos se les hizo correcciones, a otros no. Lo importante es que puedan trasladar esa información al cuadro. ¿Qué me van a entregar el día del parcial? El día del parcial, y les pido que sea por lo menos una hora antes del parcial para yo consolidar toda la información y que ustedes puedan recibirla, me van a entregar el formato de investigación jurídica que les acabo de mostrar junto con la ficha bibliográfica, y la sustentación que ustedes van a hacer es frente a esto. ¿Cuántos minutos van a tener para sustentar? Van a tener para sustentar por grupo 15 minutos. 15 minutos. Ni más. Y si es menos, bueno, ustedes ya allí lo mirarán, pero es importante que se demoren solo 15 minutos por grupo porque somos bastantes. Entonces, lo que les pido es que todos podamos estar ese día, como es el parcial. Yo voy a estar conectada faltando 10 para las 9 para que sí podamos aprovechar todo el tiempo y no dejar pasar ningún tipo de circunstancia. Aquí lo importante es que todos tengan manejo de esa información, todo el grupo tenga manejo de la información. Entonces ya les voy a pasar aquí al WhatsApp, les voy a pasar el formato para que todos puedan tener acceso a él. Repito, en ese formato pues está bastante claro porque tienen una guía y un ejemplo y es todo lo que hemos trabajado. No es nada nuevo, no es nada que no conozcan, simplemente es la forma de consolidar la información porque en estos momentos no quiero colocarles a redactar más allá de las precisiones que estamos haciendo dentro del proceso de investigación jurídica. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Preguntas? Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, yo espero. Entonces, fíjense cómo dentro del proceso de recolección de la información, la bibliografía para la investigación documental es sumamente importante y debemos ser muy cuidadosos con la técnica que brindamos para poder hacer un excelente rastreo bibliográfico. Normalmente iniciamos con un diagnóstico, normalmente se denomina diagnosis, que no es más que la extracción individual y selectiva de cada uno de los elementos de conocimiento que nosotros queremos abordar.
Es por eso que dentro de la investigación nunca debemos dejar pasar nuestras categorías, tanto principales como secundarias, porque es la manera en que nosotros podamos identificar cuáles son los documentos que necesitamos a la hora de elegir para poder construir nuestro soporte teórico. Luego de ese diagnóstico, el investigador debe de alguna manera ordenar el material, elaborar las fichas separadas. Fíjense que este es un modelo de ficha bibliográfica de manera conjunta, entonces esos puntos específicos le ayudan a ustedes a determinar un esquema de trabajo. Porque luego que realizan eso, deben de alguna manera analizar una de esas fichas y ordenar, evitando duplicidad de fuentes de información. De nada sirve que los investigadores, por ejemplo, unos recurran a algún tipo de información, los otros a otro tipo de información. La idea es que todos tengan acceso a la misma fuente y evitando duplicidades. Luego de que yo reviso, debo comprobar el material que implica más que todo un ejercicio de compatibilidad entre los textos, buscar contradicciones, qué tipo de errores existen, para que nosotros podamos efectivamente transmitir de manera organizada cada uno de esos conocimientos que estamos pretendiendo adquirir. Repito, la investigación documental no puede centrarse en una actividad en el texto bibliográfico simplemente, sino también dentro del proceso es trascendental que cuando se trata de el derecho, los archivos de alguna manera conservan documentos, son fuentes de primera mano. Nunca olviden que los archivos inclusive pueden ser categorizados en administrativos o denominados archivos vivos o históricos. Entre esos archivos históricos más importantes encontramos los de los museos históricos, de la Universidad Nacional. Hay muchos que a nosotros nos sirven cuando queremos realizar investigaciones a partir de este tipo. Importante entonces que dentro del proceso nosotros podamos identificar unos elementos constitutivos de la investigación documental y debemos empezar a meditar cuál es la importancia de esta investigación documental. La investigación documental de alguna manera comparte un método inductivo, pero también comparte métodos deductivos. Y la principal fuente de la investigación documental viene siendo la hermenéutica, porque lo que pretende la investigación documental es comprender al autor mejor de lo que él mismo se comprende. O dicho de otra manera, la misma investigación documental nos va a servir a nosotros para realizar un esfuerzo mediante el acercamiento de diversas fuentes de información. Es decir, que va a ser un proceso más reflexivo y que no se va a limitar simplemente a describir cuáles son las variables cuantitativas o cuáles son los aspectos cualitativos de la investigación. Es muy importante que dentro de esta reflexión que estamos haciendo sobre el método documental, podamos orientar la actividad investigativa hacia el campo jurídico, porque es nuestra principal fuente de información, la ley, la jurisprudencia, la doctrina, y en esa medida requiere que nosotros hagamos un ejercicio completamente juicioso de cada uno de los procesos de investigación y de recolección de la información. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Profesora, Adelante. ¿usted me podría repetir lo del método, o sea, lo de la implementación de la hermenéutica en el método, que no le entendí mucho? Muy bien. A partir de la hermenéutica específicamente, lo que se pretende es comprender al autor mejor de lo que él mismo se comprende, porque fíjense que ustedes van a realizar una revisión minuciosa de cada uno de los aspectos. Ustedes están eligiendo una bibliografía en la medida en que les va a permitir resolver el fenómeno que pretenden abordar, que les va a permitir establecer inclusive cómo realizan el proceso de recolección de la información.
Recuerden siempre, ustedes están dando argumentación hermenéutica jurídica, que la hermenéutica se concibe como ese arte de interpretar los textos y encontrar el verdadero significado de las palabras. En esa medida, la hermenéutica me permite estudiar las reglas y los métodos para la interpretación de los textos. Por eso, muchísimas veces se define como la hermenéutica documental, esa capacidad que yo tengo para interpretar el texto jurídico. Porque lo que no quiero es que esa interpretación se base en criterios subjetivos, sino que específicamente me pueda decir cuál es el sentido del texto o cuál es el sentido de la norma. Es por eso que recurrimos nosotros a la hermenéutica para poder entender de qué me valgo para elegir el fenómeno. No sé si te quedó claro, María. Sí, señora, ya, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas. Bueno, entonces fíjense que dentro de la plataforma tenemos un foro. Le voy a dar clic, lo están viendo, el foro. Esta nota la voy a tomar y necesito que todos participen el día de hoy. El foro dice lo siguiente: reflexionemos frente a la metodología documental de la investigación jurídica, alcances y perspectivas. Se les colocó el siguiente enunciado. La documental es una manera depurada de ver la realidad, donde la interpretación del dato demanda una elaboración mayor, en tanto más amplia, sea la recopilación de la información, que exige un esfuerzo de revisión y síntesis, donde la dialéctica del conocer y del ignorar se resuelven en el método hermenéutico, por la posibilidad que éste ofrece de tomar el todo a partir de la asociación de significados para lograr la captación del sentido. De acuerdo a esa frase, que es una frase bastante filosófica, ¿cuál es la finalidad de la gestión documental? De acuerdo a la frase. ¿Y cuál es su relación con el método hermenéutico? Esa es la participación que vamos a realizar el día de hoy. Lo vamos a realizar a partir de las 10:30 a 11 de la mañana, porque necesito tomar por lo menos otra nota de seguimiento para poder tener suficiente material. Son las 11:14. Para que nosotros, sí, son las 11:14, pero a las 11:30 lo vamos a iniciar. 11:30 iniciamos, son las 11:14, pero necesito los otros 15 minutos de la clase. Estoy dando las indicaciones para que puedan efectuar la participación durante la otra media hora restante. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a responder? No, disculpe, si no, usted había dicho que a las 10:30. Sí, por eso dije 11:30 luego. Tranquilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a efectuar la respuesta de cuál es la finalidad de la gestión documental, pero quiero que me respondan conforme a la frase. Por eso repito, es bastante la reflexión que nosotros debemos realizar. Yo voy a mandar un capture para Nelson, Eric, Audit y Valentina. Ellos, ¿qué van a hacer? Específicamente, ellos me van a responder solo ellos en el chat de su WhatsApp, porque sé que si bien no tienen la capacidad de entrar, muchos de ellos tienen WhatsApp. Entonces ya voy a mandar para que se realice de esa manera. Entonces permítanme un segundo para enviárselos. El resto, repito, igual vamos a hacer la actividad. Todavía no ingresen o todavía no se esmeren porque tienen que
Ojo, o sea, es un proceso de reflexión que tienen que hacer y eso quiere decir que deben realizar ese proceso de tal manera. Profesora, No van a podría ser realizar poder eso, explicarme dónde está el foro. escúchenme, no van a realizar eso de una manera un poco corriendo. Para realizar el foro ustedes deben ingresar a añadir nuevo tema. Allí es donde ustedes realizan el ingreso al foro. Ya eso lo habíamos explicado antes. Tienen que darle clic al foro y le dan añadir un nuevo tema o responder nuevo tema. Y lo tienen que realizar en un documento en Word y después los juntan ahí. No es necesario, hay veces que ustedes simplemente lo toman y listo. No es necesario que lo coloquen, de hecho por eso no utilizo los foros para que aquellos que no tienen computador puedan participar o aquellos que solamente tienen acceso al internet puedan participar, porque no es necesariamente tienen que añadir la respuesta con Word, sino que también pueden participar en un blog general. Eh, Dentro del proceso lo que hacen es, repito, añaden un nuevo tema. Lo que pasa es que estoy en la interfaz de organizador, por eso no sé si les va a mostrar específicamente cómo lo van a realizar ustedes, pero ustedes les dan en añadir un nuevo tema y pues responden allí. Listo. Pero repito, Profesora, para efectos de hoy, escúchenme, déjenme terminar, gracias. Para efectos de hoy, todavía no lo vamos a hacer. Necesito los otros 10 minutos de la clase para dar las otras indicaciones. Ahora sí, preguntas. para ver si me podría mostrar en qué parte está el foro. El foro está al final. El título del foro es Reflexiones frente a la metodología documental en la investigación jurídica. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bien. Preguntas.